Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 18 de agosto del año 2022. Voy saludando a quienes nos acompañan y empiezo allá en Salto con Cecilia Aguiluz. Buen día. Buenos días, Emiliano. Buenos días a todos los compañeros y a la audiencia. ¿Cómo están ahí? ¿Con frío también? Está muy frío, sí, pero lindo. Van juntando frío para cuando llegue el verano, una cosa así. Sí, deberíamos hacer un acopio. Sí. Sigo. Esteban Valenti, buen día. Buen día. Vos cuando comentás el clima, si alguien lo escucha del exterior, cree que tenemos un país tan grande como la Rusia. Es así. Es Vladivostok. Es un país muy entretenido en materia de clima. Y los Urales. Daniel Superviel, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos. Y Martín Couto. Muy buenos días. Bueno, tenemos un par de temas por lo menos. Vamos al primero. Alumno Valenti, silencio. No, le estoy diciendo que me mandó un catálogo con todas sus pinturas, o una parte importante, y es muy bueno, y yo soy feroz. ¿Y si lo charlan después en una parte? No, viejo. Bueno. Si te pones los auriculares, escuchás. Si no es recreo. Vamos al primer tema. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., negó rotundamente ayer cualquier participación en el trámite de expedición, entrega o envío a Emiratos Árabes Unidos del pasaporte de Sebastián Marcet. Es que ayer hubo un nuevo giro en el caso de este narcotraficante que en noviembre del año pasado recibió un pasaporte uruguayo mientras estaba preso en Dubái por haber ingresado a Emiratos Árabes Unidos con un documento paraguayo falso. Y cuando el Ministerio del Interior, después se supo, lo estaba investigando en paralelo en conjunto con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? MBD Noticias, el noticiero de TV Ciudad, reveló que en los días previos a la expedición del pasaporte, H. recibió a Alejandro Balbi, el abogado de Marcet. La subsecretaria admitió esa reunión, pero sostuvo que Balbi se limitó a consultar la fecha de salida de la valija diplomática en la que en principio saldría el documento solicitado. Según MBD Noticias, en sus comunicaciones con el consulado uruguayo en Dubái, Balbi invocó el nombre de H para acelerar el trámite. Sobre esto, ella, H, aseguró que el abogado en ningún momento le pidió que interviniera para agilizar el proceso. Menciono esta punta como podría agregar otras, porque lo que está caracterizando este caso es que cada día tenemos nuevos aspectos, nuevos trascendidos, nuevos datos, ¿no? Entonces, a partir de esta sucesión de filtraciones y de debates, a la espera del resultado de la interpelación a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores que tendrá lugar el lunes próximo, sin entrar en la discusión de los pormenores, algunos de los tertulianos proponían esta pregunta: ¿cómo hace Uruguay para cortar de raíz la posibilidad de que el narcotráfico se meta en la política? ¿Esa es una inquietud que tienen? Sí. Sí, Daniel, por ejemplo, quería ir por ese lado. Sí, quería ir por ese lado porque nuevamente acá podemos enfocar el tema de todo lo que está sucediendo, y está bien que haya una interpelación al respecto para que se den las explicaciones del caso, donde muestra que los resortes de freno de mano de toda la institucionalidad uruguaya fallaron, ¿no? O sea, falló acá, falló en Emiratos Árabes, falló el Ministerio Interior, falló la Cancillería, falló todo, ¿no? La coordinación interministerial, la relación con Interpol, el conocimiento de que había un narcotraficante que estaba haciendo sus negocios turbios y que estaba en la mira, pero no sonaron las alarmas. Entonces, ese es un aspecto que podemos hablar perfectamente, como con Moravito también, que fallaron no sé cuántos resortes antes de que Moravito saliera caminando por la cárcel central. El tema es el otro, estamos viendo, creo, por primera vez, y ahora ya más fuerte porque este es uruguayo, ¿no? Como el narcotráfico es como el cáncer de huesos, ¿no? Una vez que empieza a entrar, empieza a comer como una larva todo el sistema y empieza a debilitar los estados y empieza a debilitar la institucionalidad. Entonces, ante una situación donde ya hay un PSU, primer comando uruguayo, que atentó contra la brigada antidrogas, que amenazó a una jueza que está investigando estos temas, y que ahora supuestamente es indicado de asesinar un fiscal en Colombia que estaba de vacaciones, un fiscal que había hecho un trabajo contra el narcotráfico en Paraguay, donde aparecen nombres como Cartes y otras figuras públicas importantes, y al asesinato de un fiscal general de la Nación. Entonces, me parece que Uruguay, que hasta ahora venía viendo esto cada vez más cerca, pero de afuera, con los problemas en los barrios y las disputas territoriales de los barrios, o sea,
chao, ahora sí sonaron todas las alarmas y bueno, hay que reaccionar. Y yo desearía que de la interpelación del lunes, que es muy importante, salga alguna suerte de no va a pasar, porque la política no es así, una suerte de acuerdo común que este es un tema en que nos va la vida. Entonces, me gustaría que haya un grado de madurez de nuestro sistema político en el Parlamento que diga, muy bien, analicemos este problema, detectemos, y bueno, que discutan lo que tengan que discutir sobre lo que pasó puntualmente con Marcet y Dubái y todo eso. Ahora, en la macro, si nos quedamos discutiendo la micro, puede pasar dentro de 6 meses o dentro del próximo gobierno con otro signo de partido político en el gobierno. Entonces, ahora sí, las alarmas están sonando todas. Esteban. Bueno, yo como cuando el tema Moravito fui absolutamente crítico y dije que había que investigar porque eso no se produce sin complicidad dentro de la policía. Trabajo tranquilo, es decir, no tengo por qué, digamos, en este caso tener otra óptica. Esto es una cosa gravísima, absolutamente gravísima. Porque efectivamente el abordaje que estuvimos de acuerdo ayer en la recorrida telefónica que fuera es porque es la primera vez que se relaciona un personaje de primer nivel del narcotráfico, que además sale y manda a ejecutar al fiscal general de la Nación de Paraguay, uno de los pocos personajes... Fiscal general no, fiscal. El fiscal. Uno de los pocos fiscales que efectivamente se gana el derecho a ser asesinado en Paraguay, ¿no? Vamos a entenderlo claro, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es que sea fácil encontrar un combatiente contra el delito en Paraguay a ese nivel. Pero entonces, si uno reconstruye hasta lo que hay hasta ahora, no hay absolutamente nada que no haya fracasado. No hay justificación por donde se lo mire. Es decir, a ver, si un tipo va a Dubái y en Dubái lo detienen por tener un pasaporte falso paraguayo, eso ya es un delito como para que vos pongas un freno, porque eso lo sabía algo, digamos, las autoridades de Dubái uruguayas, ¿sí? Las autoridades del consulado, las autoridades del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, sabían que había entrado con un pasaporte. Y si entras en internet... La explicación de Marcet es que él había sido estafado. Sí, bueno, pero ¿querés que te dé una cosa? Estafado en que el pasaporte entró con un pasaporte que sabía que era falso. Por eso. ¿Está? Y después, otra cosa, basta entrar a internet. Che, a veces me hacen reír. Entrás a Google, pones el nombre y el tipo está en colores. No hace falta tener un servicio de inteligencia, saber que la DEA y la Interpol uruguaya estaban trabajando con él hace varios años, siguiéndolo, etcétera. Nada. Es decir, solamente entrando en Google, vos tenés la historia de este personaje. No hay una que esté dedicada a la beneficencia. Todas son noticias policiales. Entonces, fracasó todo. Acá hay dos cuestiones. Una estratégica. Y es que hay que sacar la lección que se paga un costo altísimo, institucional, político, de moral pública, etcétera, cuando el narcotráfico empieza a entrar. Y el narcotráfico es las boquitas, pero sobre todo son los grandes. Y un tipo de 30 y pocos años maneja mucha plata. Yo absolutamente parto de la base de que esto fue un operativo que no es simplemente una serie de errores administrativos. Y como tal hay que averiguarlo. Como tal hay que investigarlo hasta el hueso. ¿Por qué? Porque si solo le damos una respuesta, que yo coincido con Daniel, una respuesta estratégica de que todo el sistema político se le paren los pelos de punta, porque efectivamente es algo muy peligroso, porque ¿qué es lo peligroso de un país tan maravilloso como Paraguay? Que esas connivencias son absolutamente normales, aceptadas por la gente. Entonces, por eso estamos hablando de qué es lo que hay que hacer de aquí en adelante. Ahí apuntaba la pregunta que dejábamos planteada. Pero de aquí en adelante, no. Este hecho hay que desnudar reconstruir todo, y no se le pasa a un kindergarten ese tema. ¿No? Cecilia, ¿tu visión? Bien, yo coincido con la gravedad del tema en lo que tiene que ver con como país, en lo interno, digamos, institucional, pero también en nuestra visión en el exterior, que
que con el tema del narcotráfico en realidad se desdibujan mucho las fronteras, pero que hay una visión muy negativa sobre nuestra zona y que a veces ni siquiera se nos distingue a nivel internacional, a Uruguay con Paraguay, por ejemplo, que es uno de los países que nos confunden permanentemente. Por lo tanto, creo que esta situación es grave, no solamente en lo interno, sino en nuestra imagen a nivel internacional. Que ya con todos estos asuntos que habían surgido antes de los cargamentos con droga, que habían llegado a Europa, que había procedencias uruguayas, el caso Moravito, que es un caso que tiene, bueno, yo lo escuchaba en la conferencia de prensa Domenech, que decía que eran gemelos, es un buen uso del término, porque tienen similitudes desde el punto de vista de los efectos, y también desde los efectos de lo que tiene que ver con el narcotráfico internacional. Creo que eso es muy grave para nuestro país, en nuestra visión. Pero para mí, en lo interno, que es lo que nos debe preocupar y ocupar, lo más complejo que hace que me parece que la pregunta ahora sea si el narcotráfico está enquistado en las instituciones uruguayas. Creo que ese es el gran punto, ¿no? Porque para que suceda una situación de esta, muchísima gente tuvo que accionar. Exacto. En el caso de Moravito, por ejemplo, quizás mucha gente omitió acciones, pero acá accionaron. Entonces, para mí, la pregunta en realidad que me surge son dos, ¿no? Una es, si tenemos enquistado el narcotráfico en los ministerios, y especialmente habría que verlo en el Ministerio del Interior, porque estas cosas se repiten, y se repiten, yo diría, casi con impunidad, porque por un lado lo de Moravito es que se le abrió todo, las puertas, las ventanas, y el hombre salió, no había cámaras justo ese día, y por otro lado esta situación de que se va y se le saca hasta la huella a una persona que estaba detenido por andar con un pasaporte falsificado. O sea, imagínate en cualquier parte del mundo, cualquier ciudadano común que nunca tuvo un antecedente, lo difícil que es que obtenga un pasaporte en esa situación. Sí, hay aspectos, además, hay aspectos del caso que resultan muy chocantes. Ese en particular, sí, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo un mensaje de este oyente que dice: tengo 20 años viviendo fuera del país, mantengo una buena y amena relación con los diferentes consulados. Jamás me fueron a levantar las huellas dactilares a mi casa. Eso no lo obliga a ninguna normativa. No, claro, ¿qué protocolo permitió que se fuera a levantar las huellas dactilares a alguien que estaba en la cárcel, ¿no? Claro, que no es lo mismo que la casa. Claro, pero además eso no puede pasar como un hecho inadvertido y decir que fue, bueno, no sé cómo lo van a explicar, pero no puede pasar como un hecho inadvertido, porque hubo acciones del Estado en pos de conseguir ese pasaporte. No hubo una omisión, hubo acciones. Yo creo que eso le da también según trascendió en esos ámbitos diplomáticos uruguayos en estos países, hubo reacciones, ¿no? Hubo diplomáticos advirtiendo a Montevideo que acá había que tomarse esto con calma, por ejemplo, ¿no? Diplomáticos uruguayos. Claro, sí, diplomáticos uruguayos que mandaron comunicaciones a Montevideo diciendo: esto no tendríamos que, por lo menos, enlentecerlo antes de tomar una decisión. Hubo quien preguntó si tenía que efectivamente ir a tomar huellas dactilares a una cárcel, si eso era lo que se estaba resolviendo, ¿no? Sí, que creo que y por último yo quería dejar la otra, es el tema de si estemos en narcotráfico enquistado, y lo otro es lo que surge este tema de la tertulia hoy, ¿no? O sea, empezar a mirar también con ojos mucho más críticos si existe vínculo entre el narcotráfico y la política. Y esas para mí son las dos cuestiones, porque una cosa es lo institucional desde el punto de vista también de los funcionarios, ¿no? Porque puede haber de todo, y yo en eso me refiero a enquistado o no. Y lo otro es lo político y lo que son las autoridades, porque esto se dio en un gobierno del frente y ahora se da en un gobierno de coalición. O sea, todos tenemos que observarlo con cierta objetividad y no ponernos del lado de la hinchada. Sí, yo creo que hay
quiero ir al tema de esto de la política y el narcotráfico, etcétera. Antes, dos cosas. Si comparamos con Moravito, creo recordar, habría que empezar a revisar los archivos, se descabezó el INR. Digo, el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, quien administra las cárceles. Digo, porque si la comparación desde el propio gobierno, para intentar entreverar, es con ese caso, habrá que ver el propio gobierno qué responsabilidades pide a alguno de sus funcionarios. Dos, hubo tiempo y hubo funcionarios, que creo que es una de las grandes diferencias, que advirtieron, como se decía recién. La pregunta es, ¿quién le dijo siga, siga? Eso no fue una funcionaria desprevenida o una posible funcionaria comprada en un consulado. No, eso fue acá. Y eso hay que saberlo. Yo creo que, más allá de esto, el tema del narcotráfico y la política, creo que hay 4 temas vinculados con esto, en los que no estamos de acuerdo, o por lo menos el sistema político no ha estado de acuerdo en el último tiempo. Y creo que ahí está el problema a resolver. 1, transparencia. Ahora vemos cómo hay 2 bibliotecas para ver si un senador multimillonario con una esposa multimillonaria, tiene que presentar o no una declaración jurada. Bueno, ahí tenemos una discusión, que hoy es parte del sistema político. Mañana, si aparece alguien que tiene muchísima plata y no sabemos de dónde la sacó, ¿le podremos exigir algo? ¿El sistema político le podrá exigir algo? No lo sé, pero creo que ahí hay una discusión que tiene que ver con esto del narcotráfico y la política. 2, lavado de activos. Pero hay estudios jurídicos uruguayos y de contadores, etcétera, que aparecen cada 2 por 3 en casos o investigaciones regionales de la justicia. Entonces, claramente Uruguay, o por lo menos un conjunto de profesionales, ofrece servicios vinculados a cómo lavar plata. Y además tuvimos una discusión sobre, por ejemplo, la necesidad o no y flexibilizar los mecanismos para controlar. Hace años que viene en caída absoluta la investigación por lavado de activos en el Uruguay. Exacto. Entonces ahí tenemos un problema. Un milagro. Y flexibilizamos los controles. Fuimos a contracorriente de lo que deberíamos estar discutiendo hoy si queremos hablar de cómo evitar que el narcotráfico se enquiste en la política. Entonces, ahí hay otra discusión en la que no tuvimos acuerdo y que es fundamental para esto. 3, la desmercantilización de los procesos electorales. Uno puede ir por el parche de controlar de dónde viene la plata. Pero sobre todo, para mí, deberíamos hacer que la plata no pueda y el mercado no pueda entrar en los procesos electorales. Es una cuestión nacional como elegimos las autoridades. Debe ser el Estado el que financie eso y prohibir que aparezca alguien con una billetera enorme de plata y termine siendo senador habiendo sido un desconocido. Y eso como un ejemplo mínimo de lo que podría llegar a pasar. Y 4, la regulación del mercado de drogas. ¿No tiene que ver esto con la posible discusión sobre la legalización de las drogas? ¿No hay un montón de plata que se genera porque la actividad es ilegal? Si la actividad fuera legal, ¿no se generaría menos plata? Y junto con esto, 4.1, si nosotros discutimos esto, ¿cómo va a ser nuestro vínculo regional e internacional? ¿Uruguay solo puede ir hacia una legalización de las drogas si en el contexto internacional lo que predomina es la lucha y la guerra esta tonta, por ser simpático, contra las drogas, que en realidad ha fracasado, que gasta un montón de plata, que genera un montón de víctimas? No sé, a mí me parece que ahí hay temas en los que hoy no estamos de acuerdo, que deberíamos profundizar y que nos pueden generar anticuerpos para evitar que, por ejemplo, el narcotráfico u otro tipo de delitos que generan fortuna se metan o se mezclen con la política uruguaya. Sí, yo quiero hacer un poco de raconto, ¿no? Porque, y hablar bien del periodismo y hablar de por qué este tema explotó. Este tema podría haber explotado en febrero, cuando Búsqueda publica que había pasado esto del pasaporte, ¿no? Pero claro, como hasta ahí Santiago Marcetes, ¿no? Sebastián Marcet. Sebastián Marcet era una figura no tan conocida como después de este escándalo, pero ahí ya tendría que haber sonado alguna alarma, ¿no? Porque esto explota cuando Petro, presidente de Colombia, asocia a un narcotraficante uruguayo al asesinato de Pesci en su luna de miel allá en el Caribe, ¿no? Corrijo brevemente. Petro lo mencionó efectivamente la semana pasada, ¿no? Sobre finales de la semana pasada. Pero antes había existido una publicación en Colombia que había generado el vínculo entre Marcet y el homicidio. Pero a su vez, bueno, los antecedentes de este hombre en Uruguay se conocían, ¿no? Es más, había estado en la justicia. Digamos, pero además, una de las ventajas que él tenía a la hora de tramitar el pasaporte a fines del año pasado, era que sus causas judiciales acá habían sido cerradas, pero había tenido causas abiertas, ¿no? Incluso acusado presuntamente de asesinar a su mejor amigo por un tema de drogas.
Eso pero más allá de los presuntamente, ¿no? Que si eso nunca se probó. Él en realidad había sido formalizado, realmente había tenido condena en Uruguay. Ujú. Pero además de eso, no podemos, me parece, quedarnos solamente en mirar a este personaje, porque este personaje es parte de una organización que seguramente es muchísimo más grande que él, y que si ponemos en un tablero de ajedrez, quizás sea solamente un peón. Entonces me parece que ahí está el verdadero problema, que Uruguay tiene que empezar a mirar para adentro, porque a veces somos muy críticos y se nos ocurre decir cosas de todos los países y hablamos del narcotráfico en todos lados como que acá nunca nos iba a tocar. Y me parece que este caso desnuda una situación que quizás, no es para poner ni alarmas ni nada, pero quizás sea mucho más grave, porque quizás no estamos ni siquiera hablando de la principal figura de una organización delictiva vinculada al narcotráfico, sino simplemente de un peón. El perejil que cae, ¿no? Sí, o que no cae. En este caso se las ingenió para no caer, por lo menos por ahora. Caer y ser liberado con pasaporte nuevo. No, y acá todo esto tiene un ribete casi cinematográfico, ¿no? Yo recuerdo hace unos años esta serie de Netflix, Narcos, que pone a Pablo Escobar, ¿no? Y esa cuestión, Martín, hablabas de 4 puntos, ¿no? Yo agregaría un 5º punto, ¿no? Que sería Uruguay terminó generando su propio antihéroe ligado al narco, o sea, estamos formando indirectamente con todo lo que está trascendiendo nuestro antihéroe que va en la saga de los grandes narcos, Chapo Guzmán, no sé cuál, por más que como coincido con Cecilia, debería ser un peón de la organización, y no estaba operando en Paraguay. Entonces, ¿por qué también será esa... hace años hubo una encuesta en los barrios que decían que a quienes admiraban y admiraban al narco del barrio, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué también a nivel de imaginario colectivo estas figuras pasan a ser figuras, no sé si la palabra es admiradas, porque no hay nada de admiración de estos tipos que corrompen todo, ¿no? Pero cómo estas figuras empiezan a convertirse, yo creo que con Marcés se está ocurriendo un poco eso, ¿no? Una figura rara que trasciende fronteras, que mata a un fiscal, que ahora está escondido en Mozambique, o sea, ya parece que si lo hubiese guionado Woody Allen a esta altura, ¿no? Entonces, también atacar ahí, ¿no? O sea, que estos modelos no son buenos, no son modelos a seguir, porque no traen prosperidad, no combaten la pobreza, no respetan los derechos humanos, avasallan contra todo lo que se les pone adelante por un fin lucrativo de la peor estofa, ¿no? Entonces, también ahí habría que hablar mucho con los jóvenes sobre este tipo de temas, ¿no? Bueno, si el narcotráfico entra en el sistema político que está, el problema es cuánto está. Entra de una sola manera, no entra por razón ideológica y política, entra con plata. Segundo, este hombre, ¿estamos hablando de una organización solamente de narcotraficante o está directamente relacionada con el poder en Paraguay? No. El intercambio es decir, las comunicaciones telefónicas demuestran que está relacionado al más alto nivel en Paraguay. ¿Está claro? Por eso tenía el pasaporte y por eso también se ocupó de matar un fiscal en Paraguay. El zar de la hidrovía. Absolutamente. Entonces, fuera de los hechos de crónica, que efectivamente empezaron en febrero y nos tendrían que haber llamado mucho más la atención y no la comimos, y el hecho de que se sintiera tan impune como para mandar a matar a un fiscal paraguayo en Colombia, lo cual demuestra una logística muy desarrollada, vamos a entendernos claro, no es que lo encontraron por la calle, no, el tipo estaba de vacaciones, de luna de miel y lo mataron en Colombia, y era que además, ¿a quién favorece la muerte de este fiscal? ¿Solo favorece a los narcotraficantes paraguayos o favorece también a una parte del mundo político paraguayo? Entonces, estamos hablando de cosas muy gruesas. Yo creo que no favorece a nadie. No. El asesinato, discúlpame, el asesinato del fiscal fue para combatir a alguien que luchaba en contra de los cárteles en Paraguay. Así que favorece a esos, pero no solo, también al mundo político. Y estaba vinculado a financiación de campaña, etc. Sí, pero en contrapunto, o sea, a raíz de todo esto, 5 senadores americanos estuvieron en Asunción
Cartes fue sindicado como no sé exactamente el término jurídico que le adjudicaron, como diciendo, o sea, hubo una reacción, o sea, entonces, el asesinato de un fiscal no pasa gratuitamente, o sea, se generó toda una reacción, Cartes está bajo la mira, o sea... Sí, pero eso es una consecuencia de algo que sucedió y que fue planificado y pensado por el mundo del narcotráfico a ese nivel, de matar a alguien en Colombia de vacaciones cuando era un fiscal paraguayo. Y el problema es que no hablemos de cómo salimos nosotros los uruguayos institucionalmente, porque nos gusta hablar siempre lo diferente que somos. En esto salimos de la peor manera, en la prensa, en todos lados. Entonces, yo entiendo que hay que enseñar todo, pero la forma de enseñar es cómo actúa la política en el Uruguay. Y vamos a ver en la interpelación. Si es una gran justificación, como escuché decir a Delgado, van a dar explicaciones. ¿Qué explicación me vas a dar? Aunque me inventes el quinto cuento de hadas, no me lo explicás. Porque vos agarrás cualquiera de las vetas para impedir que a un tipo le den un pasaporte de ese tipo, y además se agrega de que se lo dijeron desde el consulado en Dubái, y no hay manera de explicarlo, absolutamente. Cecilia. Eso es absolutamente inexplicable. Sí, yo sigo insistiendo que entre todos los puntos de análisis, y quedó para atrás, por eso insisto, hay que analizar el tema de si el narcotráfico está enquistado en las instituciones, y no solamente estoy hablando de lo político, sino también de lo funcionarial, porque los políticos pasan y los funcionarios quedan, y a veces ahí también está el ruido, aunque yo sé que a mucha gente no le gusta hablar de esto, porque en realidad tienen también como un corporativismo en ese aspecto. Pero la verdad que si vamos a revisar en serio, creo que habría que investigar también esa arista, como también las aristas económicas, porque realmente ver si las organizaciones narcotraficantes están en Uruguay porque es un buen puerto para sacar mercancía, o porque también tienen esto que en realidad se dijo de alguna manera en esta mesa, y es las posibilidades en este Uruguay que se quede tan transparente y que cumple con tantos principios internacionales, si en realidad lo que estamos haciendo no es dándole realmente un buen escenario para vivir al narcotráfico también desde lo económico. Sí, yo dos comentarios. Creo que el presidente no ha hablado de este tema, ¿no? Lo pregunto no retóricamente. Creo que tiene que hablar. Es un presidente que habla hasta sin que le pregunten, ¿no? Un periodista le pregunta una cosa y le sale un palito para el Frente Amplio y los gobiernos anteriores. Bueno, de esto tiene que hablar. Son dos ministerios involucrados en un escándalo internacional. El presidente... Y además... Podemos seguir, el presidente que hizo todo para tener pésimas relaciones con el gobierno actual de Colombia, porque se va a reunir con el que pierde, etcétera, etcétera, no va a la Asunción, y ahora podemos tener un lío con Colombia por esto. Me parece que, uno, el presidente no tiene, me gustaría conocer las razones, capaz que dice, no puedo hablar porque tal cosa, porque estoy esperando tal información. Bárbaro. Y lo segundo, una reflexión que me surgía a partir de lo que decía Daniel, que yo entiendo, cuando él decía, bueno, hay que hablar con los jóvenes, pero... También es difícil hablarle a los jóvenes, porque anda a explicarle a un joven que una mujer víctima de violencia entra 30 gramos de porro en una cárcel, termina presa, ni siquiera conoce quién es su defensor, que este otro narco tiene un defensor que es de los abogados famosos que salen todo el tiempo en los medios, dirigente de fútbol, y que levanta un teléfono y se reúne con la vicecanciller. ¿Cómo le explicamos eso a esos jóvenes? Bueno, ahí tenemos una contradicción que no es de los jóvenes, sino del mundo adulto, y que tenemos que procesar, y que tiene que ver con cómo se distribuye el poder en Uruguay. Hay determinado tipo de gente que termina presa, que termina presa en las peores condiciones, que después se muere y a veces ni nos enteramos dentro de la cárcel, etcétera. Y hay otra gente que pasa de las sociales, de los diarios más prestigiosos, a estar presa, a veces en su casa, a veces... Entonces, ahí hay contradicciones que también a esos jóvenes, que muchas veces no tienen qué hacer, les resulta complicado entender por qué funcionan así las cosas. No, está bien. Yo dos cosas. Uno, que estoy de acuerdo con Esteban, que este no es un tema que hay que desideologizarlo y verlo como el sistema uruguayo y cómo se enfrenta a ese tema. Ahí coincido contigo, y ojalá que el lunes haya una discusión por lo alto y no
por lo bajo. Y con respecto a lo tuyo, Martín, entiendo lo que decís, tengo un matiz, que es el siguiente. Esa encuesta que me acuerdo haber leído, no admiraban a las madres que entraban 30 gramos, admiraban al pesado del barrio que controlaba la situación. O sea, son dos tipos de admiraciones diferentes, que hay contradicciones, sin duda que hay contradicciones. Pero, Daniel, lo que yo te quiero decir es que a ese tipo que admiran es el que logra en horas que su abogado se reúna con la vicecanciller. Entonces, ¿cómo le damos el mensaje de que eso no es lo deseable? Claro, capaz que el mensaje es que ese tipo de personas terminan destrozando todo lo que se les pone adelante, Sí, ¿no? Entonces sí. No son admirables. Pero también los Yo estoy de acuerdo. que tienen ese error. Es decir, si vos recibís por un tema de digamos, se supone que la vicecanciller investiga o prepara sus entrevistas. Y si vos te vas a entrevistar con un abogado, que más o menos todo el mundo sabe quién es, bueno, por lo menos averiguar qué es. Y te va a preguntar, ¿cuándo sale la valija diplomática? A ver, no se te prendió ninguna luz. ¿La valija diplomática para qué? Para el pasaporte. Averiguemos quién es este señor. Y si averiguan, levantando el teléfono y hablando con el Ministerio del Interior o a través de Internet, pues, a mí se me prenden todas las lámparas. Sí, sí. Y otra cosa con respecto a lo que dijo Petro, ¿no? Hablando con colombianos y con mexicanos, cuando me tocaba viajar por esos lados, ellos, o sea, los colombianos que no estaban metidos en el narco y que querían defender a su país, cada vez que asociaban Colombia con narcotráfico o incluso México con narcotráfico, les dolía en el alma porque decían, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Y esta vez, cuando nos tocó a nosotros, ¿no? O sea, cuando el presidente Petro dice narcotraficante uruguayo, fue como una piña en la cara para decir, bueno, cómo la reputación de un país también va en ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y todo eso es lo que genera. Y otra cosa que me parece que acá hubo una coincidencia entre las primeras declaraciones de nuestro canciller Bustillo y Petro, fue que esto es regional, ¿no? Chocolate por la noticia, pero bueno, lo dijeron y va por ahí. Esto se combate regionalmente y capaz que hay que sacarle droga, ¿no? O sea, narcotráfico. Es combatir lo ilegal, combatir la ilegalidad, combatir las mafias. Entonces, el tema es llevarlo todo a la droga, porque mafias va a haber siempre. Entonces, capaz que ahí también hay una parte de la solución, ¿no? O sea, no encarar esto solo como un problema de droga, sino como un problema de asesinos, un problema de contrabando, un problema de tráfico de influencias, un problema de corrupción, un problema de andar a saber qué otras cosas contrabandean o trafican, ¿no? Entonces, me parece que hay que complejizar mucho más el tema y ampliar el tema de drogas y ponerlo en el tema de la delincuencia, ¿no? Seguimos. Viene el segundo segmento de la tertulia de hoy con otro tema.